vamos a nuestro modelo tareas, que lo primero que es muy importante es que como se llaman las propiedades en Kimby, se deben de llamar idénticamente en nuestro modelo. Esto con el fin de hacer un mapeo que vamos a ver en algunos momentos. Entonces, he validado que el ID lo escriben ellos-id. Este sí fue uno creado por mí, título, este es una prioridad y este es un discretion task. Luego, para poder obtener una lista de tareas, realmente yo hice uso de una función estática, un método de clase llamado task, que recibe un completion handler, que este completion handler lo habíamos visto eh, en la sesión anterior, que no es más que un bloque que tiene dos parámetros, el suceso que representa si fue exitoso o no y la respuesta que me entrega el servicio. Y es un bloque que no retorna nada. Entonces, llamo a mi estructura service y le invoco el método task, método estático. Él, como acabamos de ver, lo que nos genera en la respuesta es un bloque de completación que tiene el campo success y response. En el campo success es un booleano. En este caso, si el booleano es true, nos va a permitir entrar. Y en ese momento nosotros declaramos una variable task, que es un array de objetos de tipo task, es decir, tarea. Y la respuesta, recordemos que la respuesta que nos entrega, como es un bloque de completación, es un objeto de tipo string anyObject. El key es un string y el value es un anyObject. En el caso de ser positivo nos va a entregar que en el key response va a tener la respuesta que nos entregó la API. En el value enviamos la respuesta. Si recordamos, cuando enviamos a la lista de tareas, él nos retorna un array con cada una de sus tareas. Y nosotros hemos guardado eso en un diccionario con el key response. Por lo tanto, para poderlo recuperar en nuestra clase tareas, tenemos que iterar. ¿Y qué vamos a iterar? Vamos a iterar la respuesta. La respuesta está como un key value. Entonces vamos a hacer un for. Acá podríamos haber colocado key y acá value, pero como el key no lo utilizo, entonces cuando uno no utiliza realmente una variable o constante, entonces voy a hacer el guión bajo para eso. Entonces recordemos que la respuesta es string anyObject. Entonces aquí en el key no me interesa el key porque realmente no lo voy a utilizar, entonces coloco guión bajo y el value sí lo voy a utilizar. Entonces estoy iterando esta estructura, entonces por lo tanto declaro una constante array igual al value, el value que me entregó el iterar este response. Ese value le hago un casteo en ese array y luego vamos a iterar ese array. En ese momento ya lo que voy a iterar, ya tengo este array, voy a iterar cada uno de los elementos. Entonces, para cada ítem, que es una tarea, en el array voy a declarar una constante tarea o task que en el momento se va a crear vacío. Las propiedades no van a tener valores. Y declaro un diccionario de tarea que va a ser igual al ítem de la tarea casteado en diccionario. ¿Qué quiere decir? Que el ítem task, cuando lo estoy iterando acá en el array, él cada vez me va a volver una tarea. Es decir, este es mi array, estos son todos los elementos y cada vez que yo lo itero, él me retorna una tarea. Esta es una tarea, luego que vuelvo a iterar, me va a entregar la otra tarea y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí en el div task solamente tengo una tarea. A esa tarea la voy a iterar. Entonces, uno es el key de la tarea y el otro es el valor de la tarea. Uno es el key de la tarea y el otro es el valor de la tarea. Él va a empezar a iterar ese diccionario o ese objeto tarea. Volviendo acá, ya podemos decir que si el task que es nuestra clase tarea, responde al selector,
¿A cuál selector? A un selector dado desde en ese selector from string y le enviamos ¿qué? El key task, el key de la tarea. Y lo casteamos a string. Aquí lo que estamos haciendo es preguntándole a nuestra clase tarea, a nuestro objeto tarea, si responde a ese selector del key task. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, si él responde al llamado de --id, va a entrar. Si responde al title, va a entrar. Si responde al selector priority, va a entrar. Recordemos que cuando nosotros hacemos las propiedades, él hace los métodos get y set automáticamente por nosotros y podemos acceder a ellos llamándolos por el mismo nombre de la propiedad. Por ejemplo, para yo obtener el title, simplemente digo title. Entonces, para nuestro caso, estamos validando que si existe esa propiedad en nuestro modelo, él va a poder acceder a ese selector y entonces, por lo tanto, él va a poder ingresar a esa condición que hemos declarado. Estamos acá en las tareas. Entonces, si él responde a ese selector, es porque existe esa propiedad en nuestro modelo y por lo tanto nos interesa coger esa propiedad. Entonces, lo hacemos por el key y en el caso de poder entrar, entonces vamos a hacer un key value coding. Cuando yo no utilizo los métodos asesores a las propiedades, otra forma de hacerlo es mediante key value coding, que es un mecanismo para acceder a las propiedades de un objeto indirectamente. Usando un string para identificar las propiedades, más allá de invocar el método de acceder a él directamente a través de una variable de distancia. Quiere decir que yo puedo setear el título de una tarea mediante task.title, que es la forma normal, o mediante SkiValue Coding, que para este caso sí se estaría utilizando, le voy a setear el valor, mando el valor, que el valor lo tengo en el value task, y en el key mando el key task. Entonces le estoy diciendo que para el key ID su valor es lo que valga el value task, siempre y cuando yo pueda, la tarea pueda responder a ese selector, a ese método que lo accede. En nuestro caso, _id, él sí puede responder a ese llamado de _id, él lo conoce en el caso de título, pero para los casos ACL, Creator, KMD y LMT y ST no los conoce, por lo tanto no va a ingresar. Pero nos interesa que solamente acceda en el campo ID, en el campo Title, en el campo Priority y en el campo Description Task. Finalmente, cuando sale de este for, él lo que hace es agregar la tarea. Luego sale de este for que solamente en este caso entraría la primera vez, porque yo estoy iterando es un solo key y el value era el array. Finalmente, como ya terminamos, hacemos un completion handler donde le vamos a enviar el success y el response va a ser el array de tareas. Es decir, la respuesta va a ser el array de tareas que construimos acá. Pero ¿qué pasa si no es success? Puede ser que no me puedo entregar bien los datos, entonces llamo a mi completion handler, le paso el success y le voy a pasar el response. Está un poco lento. Le vamos a pasar el response. Que recordemos que si nosotros venimos arrastrando un error, es decir, si acá en el servicio task realmente volvía un error, pues simplemente le vamos a enviar el error
acá lo estamos imprimiendo, perdón, acá lo estamos devolviendo. Entonces tenemos la misma estructura error y se lo vamos a enviar al que lo vaya a utilizar. Y esto es lo que necesitamos para hacer nuestro llamado en el modelo TAS. ¿Qué pasa si vamos a actualizar una tarea? Entonces vamos a hacer un método estático de clase, actualizar, recibimos la tarea como un task de tipo string AnyObject y un completion handler. Llamamos a nuestro services at day y le pasamos la tarea que recibimos y él nos responde con un bloque con dos parámetros, success y response. Si fue exitoso, recordemos que cuando actualizamos él nos está devolviendo el objeto que acabamos de actualizar. Entonces yo simplemente intento aquí recibir la respuesta, que es la tarea guardada, en su value response, y lo que hago es obtener el ID task de task save en el key ID, el título y la prioridad y el description task, para luego crear mi objeto de tarea donde le voy a pasar el ID task, el title, el priority y el description task. Y finalmente llamo a mi completion handler, le paso exitoso y como respuesta le voy a pasar es una tarea, un objeto tipo tarea. En el caso de ser negativo, pues envío mi completion handler donde en el success y response es la respuesta. Ya tenemos el actualizar, vamos a ver el borrar. En el borrar tenemos que vamos a enviar la tarea, un string AnyObject y un completion handler. Llamamos a él y nos responde, enviamos la tarea y nos responde con un bloque de terminación que tiene dos parámetros, el success y el response. Validamos si la respuesta es correcta y enviamos esos mismos datos, y si no es correcta enviamos lo que nos contesta. Recordemos que en el delete el devuelva es el número de filas afectadas. Ya tenemos el update. ¿Y cómo guardamos una tarea? Igual, recibimos la tarea, el completion handler, llamamos a nuestro servicio guardar tarea, enviamos la tarea, la respuesta está en un bloque con dos parámetros, success o response, validamos el success, como él guarda una tarea, él responde con la tarea guardada, lo que hacemos es crear esa tarea y enviamos como respuesta esa tarea. Para que cuando utilicen el modelo y llamen a save, lo que van a encontrar en el caso de ser exitoso es la tarea que acabamos de guardar. Como podemos ver, es algo repetitivo después de tener ya una estructura clara de lo que estamos haciendo. ¿Quién utiliza esto para nuestra aplicación? Eso lo veremos en la siguiente sesión.